Alejandro, muchísimas gracias por venir. Queremos saber todo, qué pasó con Atucha, cómo lo solucionaron, pero bueno, empecemos por el principio, un poco de qué es el reactor y para qué sirve y cuál fue el desperfecto. Bueno, hola María Eugenia, hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento lo que pasó. Lo que pasó es que la verdad que resolvimos un problema que era único a nivel mundial, con lo cual estamos muy orgullosos y creo que tenemos que estar todos muy orgullosos a nivel país por los técnicos, ingenieros, profesionales y científicos que tenemos. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: en octubre del año pasado encontramos que había una pieza metálica desprendida dentro del reactor. Piensen que es una pieza metálica en un lugar que es completamente inaccesible, a 14 metros de profundidad, dentro de agua que está radioactiva, con lo cual no había manera de acceder, ¿sí? Perdón, ¿cómo detectaron esa pieza que está a 14 metros, escondida? Lo que habíamos detectado era, nosotros siempre hacemos en los que son los canales combustibles, ese reactor es una vasija, ¿sí? Imagínense este vaso, Sí. ¿sí? Que está lleno de pajitas, ¿sí? de sorbetes. Sí. En cada uno de los sorbetes hay combustible. Nosotros cada vez que insertamos un combustible o vamos a una maniobra en uno de esos canales, medimos el peso de ese, podemos ver el caudal que hay en ese canal. Eso es muy importante para la refrigeración del combustible. Bueno, vimos que en uno había menos caudal y ahí identificamos que había un problema de caudal en uno de esos canales. Entonces, cuando para la central en octubre, vamos a mirar a ese canal qué es lo que pasaba y encontramos que estaba en esa pieza, una pieza metálica desprendida en el fondo del reactor. Ah, ok. Sí. O sea, cuando no está en funcionamiento, ahí lo pudieron realmente ver. Exactamente. Okay. Paramos, se lleva a la central. Piensen que eso en operación normal funciona a aproximadamente 300 grados y 115 bar. Entonces tuvimos que parar, llevar la condiciones casi 115 bar de presión, no es una presión gigante. 115 bar de presión, exactamente. 115 atmósferas aproximadamente. Claro. Es un montón. Sí. Es una olla de presión radioactiva. Exactamente. Tuvimos que llevarlo a presión atmosférica, 50 grados, y ahí podemos introducir una cámara y mirar qué es lo que pasaba. Y ahí fue donde nos encontramos que había uno de estos separadores sueltos. Entonces, cuando encontramos el separador dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? El separador, para que se den una idea, yo les voy a mostrar acá, traje un simulacro de separador. Piensen que esto es de acero, tiene 16 centímetros de diámetro, 9 centímetros de alto, pesa 14 kilos en eso realidad. Está a escala, no pesa eso, pero está a escala. Está a escala, exactamente. Bien. Esto que tiene 16 centímetros de diámetro, como lo pueden ver acá, hay que sacarlo por un diámetro de 10 centímetros. Imposible. ¿Sí? No pasa, imposible. Claro. ¿Sí? Lo primero que tuvimos que analizar es qué hacemos con esto. ¿Lo podemos sacar? ¿No lo podemos sacar? Encima no estaba solamente esa pieza suelta, sino que había 3 más. Eran 4 distribuidas simétricamente en el fondo del reactor. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hubo que hacer cientos de horas de ingeniería, ¿sí? de cálculos termohidráulicos, de cálculos mecánicos, para ver qué función cumplía esa pieza en Atucha 2, y llegamos a la conclusión de que no cumplía ninguna función, que simplemente se había copiado el diseño de Atucha 1, donde sí cumple una función, pero acá no cumplía ninguna función, ni para refrigerar el combustible, ni ante una falla mecánica del reactor. Con lo cual dijimos, bueno, podemos sacarlo, que no va a generar ningún tipo de desafío a la seguridad de la planta, que siempre es lo primero que tenemos en foco, la seguridad. Bueno, bárbaro, lo sacamos. ¿Qué hacemos con los otros 3? Bueno, para asegurarnos de que no se suelte, dijimos, los vamos a soldar. Hasta ahí todo lindo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo soldamos? A 14 metros de profundidad, adentro de agua, y cómo cortamos una pieza también a través de un tubito de 10 centímetros que metemos a 14 metros de profundidad en un ambiente radioactivo. Claro. Bueno, estuvimos pensando en distintas alternativas, siempre se fue pensando en por lo menos 2 alternativas por cada método, método de corte, método de soldadura, íbamos pensando distintas alternativas hasta que llegamos a el método de la electroerosión. ¿Sí? La electroerosión es un método por el cual se aplica un arco eléctrico, eso desprende material de la pieza metálica, en este caso era el separador, y se va cortando. Entonces se diseñó una herramienta y tuvimos que trabajar con un proveedor local que fuimos al taller, desarrollamos la herramienta con ellos, los ayudamos muchísimo en el proceso, ellos hicieron un gran trabajo igual. Y llegamos a, esto es el cabezal de lo que es la herramienta de electroerosión, ¿sí? Claro. Vean que tiene 3 electrodos de grafito, ¿sí? Eso es lo que nosotros de alguna manera, desde arriba del reactor, pasando por ese canal
Con toda una especie de cañito lo podían manejar. Exactamente, una herramienta de 14 metros de alto, ¿sí? Que además está articulada. Claro. Lo pudimos llevar a posicionarlo sobre el separador. Claro. Eso tiene menos de 10 centímetros de diámetro, que es por donde pasaba eso. Exactamente. Eso tenía que tener ese... Claro, bien, exactamente. bien, voy entendiendo. Exactamente. Y posicionarlo sobre la pieza y aplicar la corriente eléctrica para que se empiece a cortar. Wow. ¿Sí? Claro. Pero para eso hubo que también, no solamente eso, que esta es la herramienta de corte, además había que desarrollar otras herramientas complementarias para poder manipular la pieza. Una pinza. También, porque la pieza cuando la encontramos en el fondo del reactor había quedado así, se las muestro cómo había quedado. Así. ¿En serio? Mirá. Entonces tuvimos que desarrollar herramientas para manipularla, moverla y ponerla en un lugar que nos quede cómodo para entrar justo con la herramienta y cortar, porque no es que había quedado justo abajo de uno de esos canales, uno de esos tubos. Claro. Entonces desarrollamos esa herramienta, desarrollamos la de corte por electroerosión, bueno, y cuando logramos hacer eso, empezamos a cortar. Eso, aplicando una corriente eléctrica muy fuerte al metal, ¿el metal se rompe entonces? Exactamente, genera arcos eléctricos entre el electrodo y el material, ¿Y el material? y va desprendiendo pequeñas partículas de metal. Mirá. ¿Sí? Me imagino que es un voltaje gigantesco que le meten ahí, ¿no? Sí, lleva una corriente importante y nos llevó, para que se dé una idea, si no recuerdo mal, algo de cortar toda la pieza casi una semana. ¿Sí? La cortamos, hicimos 3 cortes, ¿sí? 1, 2, 3 de un lado, lo dimos vuelta y hicimos 3 cortes más del otro y ahí terminamos de cortar la pieza. Bien. Y quedó, así como pueden ver acá, la cortamos en 4 pedazos. Mirá. Y la opción de parar todo el reactor, abrirlo y sacar la pieza y volverlo a soldar, ¿cuánto hubiera llevado? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque el diseño original, ¿cómo llegamos a esto? El diseño original preveía abrir el reactor, desarmar todos los internos del reactor, sacar todo el combustible, sacar todo y sacar la pieza. ¿Sí? Eso hubiese llevado como mínimo siendo bastante benevolente, 4 años. ¿Sí? Claro. Bueno, 4 años la central parada sería un impacto muy importante para la red eléctrica. Piensen que Atucha 2 provee energía eléctrica para casi 2 millones de personas. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue una alternativa que diseñamos acá en el país. Y fíjense que algo muy particular también, nosotros hicimos consultas con empresas muy importantes afuera, no las quiero nombrar acá, pero son, imagínense, las empresas más importantes de un sector. Bueno, fuimos y les consultamos. ¿Nos pueden ayudar con a un proceso de corte bajo agua? Algunos tenían alguna solución. Cuando les dijimos que era en agua pesada, 14 metros de profundidad, por un cañito de 10 centímetros, nos dijeron, no, todo muy lindo, pero ahí no te puedo ayudar. Lo mismo con la soldadura. El método de soldadura, que después les voy a contar, lo terminamos de desarrollar acá en el país. Pará, me falta el final. Me quedé con la intriga. Una vez que está cortada en 4, ¿cómo sacás esos 4 pedazos? Bueno, una vez que está cortado, habíamos llegado a la herramienta esta que lo cortaba. Claro. Muy bien. Están los 4 pedazos cortados exactamente. Habíamos desarrollado 2 herramientas. Uno que era una sopapa, ¿sí? Así como una ventosa. Y eso, como unos MacGyvers impresionantes, nucleares. Y eso se le ocurrió a uno de los chicos de la central, viendo los juguetes de la hija, viendo las sopapitas de la hija. Sí, a uno de nuestros ingenieros allá de la central, Diego Garde, los saludos si nos está mirando. La posibilidad de chuparlo con una ventosa y sacarlo. Obviamente eso es una escala de juguete, pero se desarrolló una ventosa que se usan para aplicación industrial y esa era una de las herramientas. ¿Sí? Era un cabezal móvil que podíamos chupar la pieza y la movíamos. Eso se depositaba en un canasto, ¿sí? Que pasaba por esos 10 centímetros del canal y se sacaba hasta arriba. Y la otra herramienta era una herramienta pinza, ya más convencional, una pinza que también lo mismo. Se podía agarrar esto y se sacaba. Así que teníamos esas 2 herramientas para manipular los pedazos ya cortados. Y además metieron como una camarita, ¿no? Para poder ir viendo. Exactamente, sí. Teníamos cámaras adentro para poder ir viendo las maniobras, porque esto, piensen, se hace todo de manera remota. Claro. De hecho, la gente que está haciendo las maniobras no está ni siquiera en la tapa de reactor, está en un recinto más lejano para no recibir la radiación que podrían llegar a tener arriba del reactor, que te acota muchísimo el tiempo que podés estar ahí. Lo cual, parece fascinante todo lo que hicieron. Fue todo hecho de manera remota. ¿Sí? Claro. Y así que una vez que sacamos las piezas, tuvimos que continuar con
la soldadura... ¿Pero las piezas las sacaron entonces con la pinza? La sacamos con la pinza. Sacamos con la ventosa y con la pinza, con las dos cosas. Las dos cosas. Pero antes de pasar a que soldaron, ¿cómo fue el momento con todos ahí, después de todo lo que llevó, pensar la idea y cuando finalmente sacaron las piezas, qué sintieron? Es muy lindo estar ahí cuando sucede, porque la alegría del grupo de trabajo en el lugar era festejar, era como festejar el gol gol en la final del Mundial. Impresionante. Así que sí, todos una felicidad terrible. Hicieron 4, 1, 2, 3, 4 goles. Sí, festejo completo. Lo mismo después le voy a contar también con el tema de la soldadura también. Cuando hicimos la primera soldadura y vimos que funcionó bien, como se había previsto y todo, la verdad también hubo un festejo enorme. La realidad es que para esto salga bien, yo se lo estoy contando muy directamente, pero para que esto salga bien tuvimos que hacer una maqueta a escala real de reactor y ensayar todo esto que yo les cuento en la maqueta, ¿sí? Se preparó un lugar con las mismas dimensiones, las mismas condiciones, la misma temperatura del agua, donde se ensayaron todas estas herramientas antes de entrar al reactor, porque una vez que entras al reactor, las chances de equivocarte son mucho menores. Entonces, se practicó, se entrenó a la gente, se practicaron varias veces las maniobras, hasta que pudimos certificar todos los procedimientos y pudimos entrar al reactor. Espectacular. Ahora nos explicas la soldadura, pero esa pieza estaba suelta porque se había soltado su soldadura original, o es una pieza que tiene que estar suelta en general? No, en realidad eso está soldado al fondo del reactor. Ahí, bueno, entramos en algún detalle mayor. ¿Ven esta pieza que está acá? Sí. Esto le decimos espiga, ¿sí? Esto va por el centro del separador, lo pongo acá arriba, ¿sí? Está completamente insertado, ¿sí? Está soldado acá arriba y soldado al fondo, que también atraviesa un poco el fondo del reactor, un poco así. Entonces va soldado una parte al reactor y otra parte al separador. De esa manera está fijo. ¿Sí? Bueno, lo que descubrimos fue que por la soldadura, había una soldadura que había estado realizada en vez de al fondo del reactor, estaba realizada al separador, con lo cual simplemente esto no estaba soldado al fondo del reactor. Si bien esto tiene una tolerancia que hace que quede bastante fijo en el fondo, con lo cual esto no se mueve, pero bueno, con el caudal de agua que hay ahí, la fuerza que hace, que calculamos, es equivalente a poder levantar 100 kilos. Y piensen que esto pesa 14 kilos. 15 kilos. Por eso reforzaron los otros 3. Por eso reforzamos los otros 3, por las dudas. Pero la realidad es que esto no se suelta simplemente porque lo puede levantar, sino porque estuvo la fuerza del agua haciéndolo girar y terminó haciendo que esta espiga se parta, ¿sí? Que se fisure. ¿Sí? De una fatiga por tanto movimiento que tuvo ahí adentro del reactor por el movimiento del agua. Por eso trajo un pedacito de espiga, que así es un poco el pedazo de espiga que quedó dentro del fondo del reactor. Mira. Yo les acoté el problema. Después también tuvimos que sacar la espiga. Esa no se las había contado, pero antes de pasar a soldar, una vez que cortamos esto, tuvimos que sacar la espiga, que eso estaba adentro, y también esa la sacamos con la ventosa. Y ahí también hubo gran festejo cuando la logramos. Y nos contás la soldadura medio rápido, porque en realidad estamos re fascinados y se nos va yendo el tiempo y queremos escucharte un montón, pero bueno, contanos por lo menos brevemente lo de la soldadura. ¿Cómo hicieron para soldar eso? Y soldar abajo del agua, yo quiero que se entienda, porque no es como soldar como... Abajo del agua pesada. Abajo del agua pesada. Abajo del agua pesada, exactamente. Lo único que hicimos en el reactor fueron 2 cordones de soldadura. Ahora se lo levanto a ver si lo pueden ver. El cordón de soldadura tiene más o menos este largo, son aproximadamente 5 centímetros de cordón de soldadura. Y tiene le hicimos uno de cada lado del separador, ¿sí? Para asegurarnos de que quede fijo. Parece fácil, ¿no? Decimos, hacemos un cordón de soldadura de cada lado y ya está. Pero para poder validar que el cordón de soldadura sea válido, primero hicimos un montón de cálculos, ¿sí? De soldadura, mecánicos, que el material no se fatigue, porque el reactor cuando está funcionando se calienta a 300 grados, cuando se enfría a 50, tiene ciclos térmicos. Entonces, esa diferencia de temperatura, los materiales se dilatan, se dilatan y se contraen, con lo cual genera tensiones. Tenemos que asegurarnos de que eso no se iba a romper, que lo soldábamos, se rompía y no quedaba fijo. Bueno, mucho cálculo, después se hicieron muchas prácticas de soldadura, se hicieron ciclados térmicos también fuera, todo esto se probó fuera, varios ciclos térmicos
fuera para validar que el proceso funcionaba y se podía soldar. Y después pasamos al mock-up, como les decía, el mock-up era la escala esa, la maqueta, escala 1 a 1, donde estuvo la gente practicando, soldando, y estuvimos viendo que el proceso funcione bien, y después pasamos adentro del reactor. Y ahí tenía un desafío muy interesante el tema de la soldadura, que era que teníamos que hacer toda la maniobra de introducir la herramienta de soldar, que son una herramienta de 14 metros de profundidad, ajustar todos los parámetros de la soldadura, la corriente, el gas de cobertura, el caudal del gas, todo eso, y posicionarlo, ¿no? Poner la herramienta justo en el lugar preciso. Todo eso dentro del término de 1 hora, porque si no, no podíamos garantizar la calidad de la soldadura, porque se degradaba el alambre para soldar. El aporte que se le hace se podía degradar. Entonces teníamos validado y probado que en 1 hora eso estaba perfecto. Adrenalina no apto para exactamente. Cardíacos, así que tuve la suerte de estar ahí adentro cuando estaba haciendo esa primera soldadura y se hizo al minuto 47, si no recuerdo mal. Y bueno, por supuesto, se posicionó. Cuando se suelda son 10 segundos. Claro, pero hasta 47 minutos de posicionarlo, de ponerlo, de que esté bien, no sé qué. De introducir la herramienta desde arriba de todo, ¿sí? Que pasa hasta abajo, de posicionarla, de preparar todos los parámetros de la soldadura, hacer todos los chequeos por procedimiento. Cuando lo ven es un chequeo recontra estricto, ¿sí? Es como una lista de chequeo punto por punto, de que esté todo bien. Y ahí se podía empezar a soldar. Espectacular. Y son 10 segundos la soldadura. No, increíble. Toda la preparación de meses, y ciencia, tecnología, recursos humanos, y en 10 segundos se suelda. Increíble. Sí. Alejandro, te saco un poco de la reparación esta, que es fascinante, pero para hablar un poco más de energía nuclear, es un tema que a Auge y a mí siempre nos encanta. Nos gustaría saber un poco tu visión sobre la importancia de Atucha, de la energía nuclear en la Argentina en general. Sí, la energía nuclear, nosotros, y sobre todo en estas épocas que están corriendo, cuando el calentamiento global es un problema a nivel mundial, la energía nuclear volvió a tomar fuerza. Porque la energía nuclear es una energía que no genera gases de efecto invernadero, ¿sí? Es una de las que tiene mayor o menor impacto, mejor dicho, en lo que es huella de carbono. Está en ranking, digamos, por el panel intergubernamental, perdón, para el cambio climático. Panel intergubernamental para el cambio climático, es un trabalengua. Está calificada o está evaluada que es la que segundo menor impacto tiene de las fuentes de generación de energía eléctrica en términos de huella de carbono. Viene la eólica, después viene la nuclear. Porque básicamente se utiliza el combustible radioactivo para calentar agua, ¿no? Correcto. Y el vapor de agua mueve las turbinas. Exactamente. O sea que no se produce dióxido de carbono. No, la energía nuclear justamente es nosotros lo usamos para generar energía eléctrica, calentando agua, generando vapor, haciendo girar una turbina que genera energía eléctrica. Y como es a través de la fisión nuclear, no quemamos nada, no emitimos gases de efecto invernadero. Perfecto, espectacular, clarísimo y fascinante la historia de cómo lograron en pocos meses solucionar un problema que hubiera demorado años. Es para hacer una película con Oppenheimer, un poroto. Sí, sería, es para la peli, totalmente. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. No se vayan, que ya seguimos con la Liga de la Ciencia. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.